Feliz sábado. Nuevamente nos encontramos para estudiar la palabra de Dios. Hoy el libro de Números capítulo 31 nos va a hablar acerca de la venganza ante Madián. El Señor habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Previamente, Moisés debía ir a la guerra en contra de Madián. De acuerdo a Génesis 25:2, algunos estudiosos dicen que es de este Madián de quien descendieron los madianitas, es decir, que también eran familia de los israelitas, pues Madián, de acuerdo al texto que acabé de decir, era hijo de Abraham y de Sétura, su segunda esposa. Ahora, después de eso dice el texto, el versículo 1 del capítulo 31, que Moisés moriría. Dice el verso 3, entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza del Señor a Madián. Los madianitas habían sido aquellos que llevaron a muchos de los israelitas a ir tras sus mujeres, más por el decreto y mandato de Balaam. Recordemos al famoso Balaam que tuvimos en capítulos anteriores. Dice el versículo 5: así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario. Este Fines era el que había traspasado a aquel hombre que llevó a vivir a su tierra, a su tienda, a la madianita, y por el cual había esa mortandad dentro del pueblo de Israel. Y luego pelearon contra Madián como el Señor lo mandó. Dice el verso 8, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, lo mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Más abajo, en el versículo 14, encontramos que dice que Moisés se enojó contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Moisés no estaba de acuerdo en que vayan las mujeres que habían sido casadas. Dice por eso el verso 17, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Este Balaam, que se decía había sido profeta del Señor, realmente causó muchos estragos contra el pueblo de Israel. Ahora, esta perversidad con la que ellos criaban, en este caso los madianitas, a sus hijas, con la perversidad que vivían dentro del matrimonio, llevó al debacle del pueblo de Israel. Uno a veces puede pensar tantos muertos, pero en aquella época la maldad que se vivía era muy similar o quizás peor de la que se vive ahora, tocante a lo que tiene que ver con la vida sexual. Y ya para ellos no había más vuelta atrás, porque sus pensamientos ante Dios o hacia Dios ya estaban completamente cauterizados y guiados hacia el mal. Luego el verso 21 dice que Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño, el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Es decir, que todas las joyas, todo lo que llevaron de metal,
debía pasar por fuego para purificarse. Y también dice que lo que no podía pasar por fuego debía ser purificado por medio del agua de la purificación. En el capítulo 19 recordemos que hablamos de aquella agua que el Señor mandó para que sea purificado aquello que había sido inmundo de alguna forma, en este caso los soldados que venían y también los animales de aquellas mujeres vírgenes que quedaron de los madianitas. Y el Señor, dice el verso 25, habló Moisés diciendo: toma cuenta del botín que se ha hecho, así de todas las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades del botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Es decir, que el botín fue repartido para todos. La mitad para los guerreros y la otra mitad para el resto de la congregación. Y apartarás para el Señor el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 501. Es decir, que por cada 500 animales debían dejar uno para tributo al Señor. Por eso, más abajo, podemos nosotros encontrar en el verso 32, dice: y fue el botín del resto, del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas. Tomando una por cada 500, nosotros vamos a encontrar que fueron 72,000 bueyes y 61,000 asnos. Entonces, abajo vamos a ver que la mitad de eso, el verso 36 dice: 337,500 ovejas para los hombres de guerra. El tributo de las ovejas para el Señor fue 675, una por cada 500 ovejas. De los bueyes, 36,000, de ellos 72 bueyes. Si multiplicamos 1 por 500, nos va a dar, 72, perdón, por 500 nos va a dar 36,000. Asnos fueron 30,500, por lo tanto, para el Señor eran 71. Y de las personas, 16,000. Y de ellas el tributo para el Señor fueron 32 personas, que como la ley del Señor lo decía, estas personas luego debían ser cambiadas, en este caso expiadas, por animales que luego iban a ser sacrificados para el Señor. Y así vemos que el botín fue repartido. Verso 42 dice: y la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. Todo lo que ellos llevaron fue repartido. Verso 47, de la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, y así de las personas como de los animales, uno por cada 50, era para el tabernáculo del Señor, para los levitas. Pero más abajo nosotros podemos encontrar también en el versículo 51: y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron al Señor los jefes de millares y de centenas fue 16,650 siclos. Al peso actual, más o menos unos 200 kilogramos en estos metales preciosos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron Moisés, el sacerdote Eleazar, el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante del Señor. Estos madianitas, que podían haber tomado otro tipo de actitud, ellos quisieron traer hacia los dioses paganos a los israelitas, y ahora el Señor mandó a tomar venganza por ello. Hoy en día nosotros podemos ser jalados hacia las cosas del mundo. Nuestros hijos pueden estar queriendo ir al mundo a tomar algo para traerlo a la iglesia, pero es más fácil que las cosas de afuera nos jalen hacia la perversión antes que nosotros traerlo del mundo hacia la iglesia y atraerlo hacia el Señor. Hoy podemos meditar en este santo día en aquello que estamos haciendo y ver si realmente estamos alabando o no al Señor. Hoy es momento de dar gracias y también poder dar tributo a Dios por lo bondadoso que es con nosotros. Que tengan un feliz sábado.